El deseo y anhelo de nuestro corazón es que podamos realmente recabar toda la información posible y necesaria de todo aquello que nosotros necesitamos saber y conocer y aprender sobre todas las cosas para conocer la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, decía el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Y yo quiero compartirle con gozo y alegría de mi corazón para hablarle acerca de la importancia de la doctrina bíblica para la vida cristiana. Entonces, todos y con alegría echemos mano de la vida eterna, o sea, del libro sagrado que es la Biblia, y juntos leamos el siguiente pasaje bíblico escrito en el libro de 2 de Juan, capítulo 1, versículos 9. La Biblia dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Además está escrito en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y la Biblia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando nosotros observamos con cuidado y detalle, sobre todo para poder saber cuál fue el secreto del avance irresistible de la iglesia primitiva con la venida del Espíritu Santo, tal como aconteció en el día de Pentecostés, como está escrito en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Porque en los capítulos iniciales de Hechos de los Apóstoles, y concretamente en el capítulo 1, constatamos algo de suma importancia. Aunque no posea una fórmula mágica de administración, la iglesia precisó solamente 3 décadas para llegar a los puntos más distantes, sobre todo del imperio, de ese grande imperio romano que predominaba en el mundo, concretamente en Israel, en los tiempos de Jesús y por supuesto en el tiempo de la iglesia. Al poder considerar un tema tan importante que tiene que ver con la doctrina bíblica para la vida cristiana, y para que podamos ser consolidados en la enseñanza de la palabra de Dios exactamente como la Biblia enseña, los cristianos debemos mantenernos firmes en la comunión, en el partir el pan, como dice la misma Biblia, y en las oraciones. Porque esto, de hecho, es un deber y una obligación de nosotros. En cada alma había temor y reverencia, y eran muchas las maravillas que el Señor operaba por intermedio de ellos. Al contrario de lo que piensan algunos estudiosos, la iglesia del Pentecostés no era ciega ni emocional, era bíblica y teológicamente cristocéntrica, con la finalidad de cimentarnos en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Pues nosotros pasaremos
a escudriñar justamente los días jueves, mi amigo, y además donde nuestra congregación, la Asamblea de Dios Boliviana, tenemos un importante servicio los días jueves, porque se trata del culto de doctrina, donde estaremos aprendiendo más y más acerca de la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles 3 cosas importantes. Primero, ¿qué es la doctrina bíblica? En segundo lugar, la necesidad de la doctrina bíblica. Y en tercer lugar, la doctrina bíblica y el servicio cristiano. Antes de yo compartirte esta frase que dice: el estudio de la auténtica doctrina bíblica ayuda al creyente a tener una vida espiritual abundante y plena, capacitándolo a ser un poderoso testigo y servidor de Cristo. Empecemos con el primer punto. ¿Qué es la doctrina bíblica? Al contrario de la filosofía, la doctrina cristiana no se prende o no da lugar a especulaciones, más exactamente. Si por un lado nos conduce a conocer más íntimamente a Dios, por el otro lado nos constriñe a tener una vida santa e irreprensible. La doctrina bíblica es un conjunto de principios que, teniendo como base este libro sagrado que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos orienta nuestro relacionamiento con Dios cada día, mas no solamente con Dios, no solamente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, sino con la Iglesia y por supuesto con nuestros semejantes, con las demás personas que se relacionan con nosotros. Ella puede ser definida como enseñanza de la Biblia. Sin embargo, esta debe ser persistente, sistemática y ordenada, conduciendo a los santos a conocer todo el consejo de Dios, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 27. La Biblia dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos aumentar o quitar nada de lo que está escrito en este libro sagrado, porque es la palabra de Dios. Además, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, para poder hacer las cosas exactamente como la Biblia nos enseña, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? El principal objetivo de la doctrina bíblica es profundizar nuestro conocimiento sobre Dios. Si no lo conocemos por experiencia y a través de la redención, ¿cómo habremos de ponernos a su servicio? Por ejemplo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cayó en la apostasía por no conocer a Jehová. A través del profeta Oseas, considerado profeta menor, lamenta el amoroso Señor cuando dijo: mi pueblo fue destruido o pereció porque le faltó conocimiento. De la misma manera, la doctrina bíblica nos va a permitir encaminarnos hacia la perfección moral y espiritual. Además, ustedes saben, la doctrina bíblica, nosotros como seres humanos nunca podemos interpretar, escudriñar, o como dice el brasileño, pesquisar a la manera nuestra.
Y para ello, nosotros tenemos un grande consolador, un grande consejero, un grande maestro, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos prepara, el que nos capacita, el cual es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mi amigo, es simplemente un engaño, una falsedad, un error peligroso. Intentar nosotros, por nosotros mismos, interpretar la Biblia sin tener esta ayuda adicional, esta ayuda importante del Espíritu Santo. Si el Señor Jesús necesitó de la ayuda del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento, mi amigo, hasta el día en que Él murió y resucitó, y después como Él ascendió al reino de los cielos, en la vida de la iglesia no puede ser diferente. De la misma manera, la doctrina bíblica, mis amigos, nos va a permitir a nosotros entender los verdaderos propósitos de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como dijo Pablo en su carta a Timoteo, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es un ideal inalcanzable por nosotros mismos, se supone, si contamos solamente con nuestras propias fuerzas. Jamás, ¿me entiende, hermano?, alcanzaremos semejante padrón. Sin embargo, si nos entregamos a la gracia de nuestro Señor, nuestra senda refulgirá de tal manera que vamos a resplandecer como los astros en el firmamento. Amigo, la doctrina bíblica no son costumbres. Todos ya escuchamos esta frase. Sin embargo, la buena doctrina, cuando es correctamente interpretada, genera buenas y sanas costumbres. Consecuentemente, un pueblo que ignora las verdades bíblicas con facilidad asimilará las costumbres del mundo, las costumbres de Egipto y de Canaán, como está escrito en el libro de Levítico, capítulo 18, versículos 3. Fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel durante la peregrinación en el desierto, imitando a los egipcios, en la tierra prometida, a los cananeos, y aquí porque somos instados a no amar al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por consiguiente, cuanto más adoctrinados seamos los creyentes, más nuestras costumbres se conformarán a la palabra de Dios. La finalidad para la cual se instruye, amigo, en nuestra mente y en nuestro corazón, es para que realmente Dios continúe transformando nuestra vida. En el Salmo 119 escribía el salmista David, versículos 9, diciendo: ¿con qué limpiará el joven en su camino? Con guardar tu palabra. No podemos de ninguna manera disociar las buenas costumbres de la doctrina. La buena doctrina va a generar necesariamente las buenas costumbres. Amigo, escuchamos un tema musical y luego nosotros seguimos compartiendo el tema del día sobre la importancia de la doctrina bíblica para la vida cristiana. Para este mundo